Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En este día, Señor, alabamos y glorificamos tu santo y glorioso nombre. Venimos, Señor, en esta mañana para darte toda la gloria, para darte la honra, la alabanza, la adoración solo a ti, porque tú vives por los siglos de los siglos. Tú reinas, Señor. Tú eres Dios eterno y glorioso. Recibe alabanza en esta mañana. Recibe toda la gloria. Te tributamos toda la gloria. Te tributamos alabanza, Señor. Honramos tu glorioso nombre. Te magnificamos, Santísimo Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito eres por los siglos de los siglos. Bendito sea tu glorioso y santo nombre, Señor. Exaltado eres por siempre. La gloria te pertenece solo a ti. La alabanza es solo tuya. La adoración es solo tuya. Bendito tú eres por siempre, oh Rey. Toda alabanza, toda gloria, honor y majestad solo a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo sea viniendo a los corazones, oh Dios. Que la palabra de Dios sea encendiendo los corazones, que tu gloria sea cayendo sobre nuestras vidas, sobre cada persona, sobre cada casa, sobre cada familia, sobre todo Bogotá, sobre este sector. Resplandezca la gloria de Dios. Que la santidad de Dios sople, Señor, sobre cada persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Bendito tú eres por los siglos de los siglos. Bendito tú eres, poderoso Dios. Exaltamos tu grandeza y tu majestad y tu gloria por siempre, oh Rey. Tú vives eternamente. Tu nombre es Yahweh, el Santísimo, el que era, el que es y el que ha de venir. Precioso Señor Jesucristo, eres bienvenido a este lugar. Rey de reyes y Señor de señores, Salvador del mundo, Mesías príncipe, eres bienvenido, Señor. Esta es tu casa. Maravilloso Espíritu Santo, que tu presencia sea tocando las vidas, los corazones, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Hace 2000 años, cuando Jesús caminaba en Judea, en Samaria, en Galilea, cuando las personas se enteraban que Jesús iba a pasar por algún camino, los corazones, algunos corazones eran ávidos, querían ver al Señor, querían estar junto a Él. La gente corría, lo esperaba por horas solamente para verlo pasar, porque la presencia de Jesús trae vida, porque su palabra es vida, porque Jesús es el pan de vida que vino del cielo. Alabamos su glorioso nombre, y cada servicio, cada vez que hacemos un culto, Jesús viene. Entonces nuestro corazón debe estar hambriento, apasionado por el Hijo de Dios, por aquel que nos salvó, por el que dio su vida por nosotros en la cruz. Y entonces, cuando Jesús venía, cuando las personas estaban esperándolo, y había algunos que necesitaban de Él y lo anhelaban con todo su corazón, eso hace que Jesús se detenga y se fije en ti, en las personas que lo anhelan de verdad. Es necesario. El diablo quiere distraer las personas, el diablo quiere distraernos con muchas cosas, el diablo quiere distraernos con las cosas del mundo, con pensamientos, con cosas en el mundo, con entretenimiento. Pero si ponemos nuestro corazón para buscar a Jesús, para anhelarle con todo el corazón, Él va a venir. Su Santo Espíritu está aquí. Alabamos su glorioso nombre. Aleluya. Precioso Espíritu Santo, que esta mañana tu palabra venga a cada corazón, que tu palabra, Espíritu Santo, sea ungida, porque tú eres quien unge la palabra para que toque cada corazón, para que ilumine cada corazón, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Ciertamente vivimos tiempos difíciles. Día con día las empresas y los negocios están cerrando debido a toda la crisis que hay. El desempleo aumenta, las ventas disminuyen y vemos que es más difícil. A duras penas
estamos sobreviviendo. Y esto no es un fenómeno solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Muchos países, según los informes que presentan ahí las personas que trabajan con la economía, han retrocedido en su economía 10 años. Y las empresas quiebran por doquier, no hay forma de pagar las deudas a los bancos y empieza a ser más restrictivo todo. Ciertamente la economía, por causa de esta pandemia provocada, ha ido al traste, ha descendido de una manera tremenda. Son muy pocos, en especial los que son más ricos, más millonarios, los que han ganado más dinero, pero la mayoría de la gente está atravesando situaciones bastante difíciles y la iglesia no ha sido ajena. La iglesia ha sufrido el embate de la pandemia. La iglesia, y a nivel de todo Latinoamérica, a nivel del mundo, se resienten las finanzas y la iglesia empieza a sentir que el ataque ha sido fuerte, porque la gente no puede asistir a las iglesias, no se pueden abrir los servicios, no se pueden abrir los templos, y es necesario acudir a otras instancias. Preguntado al Señor, preguntado al Espíritu Santo, ¿qué haremos, Señor? Porque ciertamente hay predicadores, siervos de Dios, que con toda buena intención, con su corazón lleno de amor por el Señor Jesús, predican que nosotros como iglesia no sufrimos de la angustia del mundo, pero hay que saber que sí nos toca. A todas las iglesias sentimos cuando la gente, el mundo, cuando las personas están mal, la iglesia también lo siente. Preguntado al Espíritu Santo, Señor, ¿qué hacemos al respecto? Dios nos contesta, Dios nos da la solución, Dios nos da una respuesta específica para este tema. A veces nosotros como iglesia olvidamos que Dios tiene todo preparado, que el Señor está en control de todo. Dios no está muerto, Él no cerró sus ojos. No es que a Él se le escapó y dijo, uy, ¿a qué hora sucedió la pandemia que no me di cuenta? No, eso no va a suceder con Dios. Él está en control. Y desde antes de la fundación del mundo, que Él pensó en nosotros como sus hijos, Él nos da la solución para cada situación. Y por eso nos dejó la palabra. Por eso Él dice allí en la palabra, dice el mismo Señor Jesús, dijo en Lucas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Porque nosotros no vivimos solo de lo físico. El justo vivirá por fe. Nosotros vivimos de la palabra que viene de la boca de Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Y entonces, ante cada situación, lo que hacemos es preguntarle a Jesús, mi Señor, ¿cuál es la respuesta ante esto? Y el Señor nos da una respuesta para toda la iglesia. Cuando hay angustia en el corazón porque escasean las finanzas, cuando hay temor al futuro porque no vemos que nada mejore, antes por el contrario hay más desempleo, hay más negocios que se cierran, hay más empresas que quiebran, hay más cosas, entonces nosotros debemos acudir a Dios. No es solo proclamar que la iglesia no será tocada, no es solo proclamar, es preguntarle al Señor qué tengo que hacer, puesto que la fe sin obras es muerta. De nada vale decir yo soy iglesia de Cristo, a mí no me toca, si no actúo como Dios me pide que haga o que actúe conforme a su palabra. Ciertamente el Señor
es maravilloso, Él hace cosas gloriosas, Él hace cosas sobrenaturales, pero nos corresponde a nosotros cumplir con la parte que nos corresponde cumplir como iglesia de Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo nos da la respuesta. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, Eclesiastés, capítulo 11, nos contesta el Señor, nos dice Dios qué debemos hacer ante la escasez, qué es lo que se hace, cuál es la respuesta de Dios cuando necesitamos aumentar nuestras finanzas. Eclesiastés capítulo 11, dice la palabra: echa tu pan sobre las aguas, aleluya, porque después de muchos días lo hallarás. Aleluya. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Aún las nubes derraman su agua sobre la tierra. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Para donde caiga el árbol, ahí queda. Ese no se mueve después de que se cae. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Aleluya, gloria al Altísimo. Tú sigues allá mirando en tu casa, sigues leyendo allá en tu casa cuando terminemos la predicación. Por ahora quiero que nos fijemos en estos 6 versículos. Por ahora quiero que pongamos nuestro espíritu en alerta, porque el Espíritu Santo nos quiere dar grandes soluciones, grandes cosas. En el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, existen los tiempos. Y hay un tiempo que fue el que Dios ordenó, que son los años, los meses, los días, las horas. En griego es la palabra cronos, que es el tiempo que nosotros vemos en el almanaque, que son los días, el calendario, las horas en el reloj, y es lo que nos rige, digamos así, día a día. Pero hay otra clase de tiempo en la mente de Dios, que son temporadas, momentos, épocas. Y esos tiempos la Biblia los denomina el Kairos de Dios. Son momentos especiales para discernir, para entender el plan de Dios, lo que Dios tiene planeado. Esos momentos, esas temporadas, esas épocas nos vienen a cada uno. Por eso el mismo libro de Eclesiastés dice: tiempos y ocasiones acontecen a todos. Todas las personas tenemos temporadas buenas y temporadas malas. Es tan importante esto que David, el rey David, entendía muy bien esto. Y allí en Crónicas, David nombró un equipo de personas que eran expertas en discernir los tiempos, porque David entendía muy bien el corazón de Dios. David sabía que Dios controla todo lo que existe, visible o invisible, y que aunque el diablo es el amo del mundo,
solo puede ir hasta donde Dios se lo permite, hasta donde Jesús se lo permite. Y entonces David, el rey David, entendía muy bien esto y era experto en discernir los tiempos. Y entonces todo tiene un tiempo debajo del cielo, y este tiempo que estamos viviendo, que aunque es difícil, no va a perdurar mucho. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios le va a poner un fin a ese tiempo y va a empezar una nueva temporada. Pero nosotros como iglesia, para disfrutar de las mieles, de las delicias de esa nueva temporada que va a empezar Dios, debemos cumplir con lo que Dios nos ha dicho. Porque si no cumplimos con lo que el Señor nos manda, entonces empezamos a dar vueltas en el desierto como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había podido pasar desde Egipto hasta la tierra prometida en unos 2 o 3 años. Pero duraron 40 años dando vuelta en el desierto, porque el corazón era duro, porque fueron duros de cerviz. Y hasta que murió esa generación que salió esclava de Egipto, fueron sus hijos los que entraron a la tierra prometida. Pero si nosotros somos obedientes, si nosotros somos dóciles, si nos rendimos a lo que Dios nos está diciendo, entonces vamos a entrar a la tierra prometida prontamente. El Señor dice, para multiplicar las finanzas, el Señor dice, para aumentar los ingresos, echa tu pan sobre las aguas, dice el verso 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo ahí es: siembre. Ciertamente, todo lo que existe está regido por leyes. Hay leyes físicas y hay leyes espirituales. Y esas leyes se cumplen. Esas leyes gobiernan sobre todo lo creado, visible o invisible. Y una ley que nos está colocando aquí Dios y que tenemos que cumplir es la ley de la siembra y la cosecha. No puedo recibir, no pueden aumentar mis ingresos si yo no siembro. El Señor dice: echa tu pan sobre las aguas. Significa empieza a dar, empieza a sembrar, empieza a ofrendar. Pero algunos dicen: ¿y cómo voy a dar si no tengo? No tenemos porque nos comemos la semilla. No tenemos porque cuando Dios nos da para sembrar, entonces lo que hacemos es comernos la semilla. Si nos comemos la semilla, no vamos a tener para sembrar, y si no sembramos, no podemos cosechar. Son leyes espirituales que no se pueden quebrantar. Desafortunadamente, en estos países pobres latinoamericanos y países donde se influenció por la iglesia tradicional, enseñaron a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nosotros mismos, nos enseñaron a tener un corazón limosnero. Un corazón de limosna es un corazón que da las migajas que le sobran, bota las limosnas que le sobran. Lo que en su corazón considera que no necesita es lo que da. Pero no así es lo que dice la Biblia. No así es el corazón de Dios. El corazón de Dios es a la inversa de eso. El corazón de Dios nos manda a sembrar, a que tenemos que sembrar. Y sembrar significa un esfuerzo. La misma palabra aún dice: sembraron con lágrimas y cosecharon con risa y alegría. Cuando sembramos demanda un esfuerzo.
Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Cuando nosotros sembramos, cuando echamos sobre las aguas, significa le damos a otros que necesitan. Dice el verso 2, reparte a 7 y aún a 8. Mire cuánto nos manda repartir el Señor: a 7 y aún a 8. Y a veces le damos a uno, le regalamos 200 pesos a uno que nos pide en la calle y sentimos que ya cumplimos la misión del día. Lo que Dios nos está diciendo en este versículo cuando dice reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, lo que Él está diciendo es que se siembre abundantemente. Ciertamente Dios ama al dador alegre, dice la palabra de Dios. No dice ahí en 2 de Corintios 9:7, dice que no siembre por necesidad, ni siembre con dolor, ni siembre con angustia en su corazón. Si va a darle algo a alguien, hágalo con alegría. 2 de Corintios 9:7 dice la palabra. Hágalo porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Dice claritamente, no lo haga con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Reparte a 7 o aún a 8, el Señor dice, reparta abundantemente. Dele a las personas, bendiga a la gente abundantemente. Ahora, lo que vamos a aprender hoy es que ¿dónde debo sembrar para que mi cosecha sea productiva? Esto me hace acordar de allí en Génesis, cuando había una gran hambre sobre la tierra y Isaac va allí en Egipto y hay una hambre tremenda, hay tiempos de angustia, de aflicción, no había nada que comer, no existía nada. Y entonces Isaac le pregunta a Dios, ¿qué hago, Señor? Allá lo encuentran en Génesis 26. Y Dios le dijo, siembra en esta tierra. Y nadie quería sembrar en esa tierra, y nadie pudo sembrar, y nadie quiso sembrar, porque la gente estaba esperando era que le dieran. Pero Dios le dijo a Isaac, siembra en esta tierra. Ese fue el secreto: siembra en esta tierra y en este tiempo. Cuando nos dejamos guiar de Dios y sembramos en el momento exacto, tiempos y ocasiones acontecen a todos. Cuando permitimos que el Señor nos guíe para que nos diga en el momento, el tiempo y el lugar donde debemos sembrar, entonces la cosecha es sin igual, la semilla es sin igual, se multiplica de una manera sobrenatural. Alabanza su glorioso nombre. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, la palabra nos enseña: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también segará. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana y nos dice, ¿qué estás sembrando? ¿Cuánto estás sembrando? ¿Tu semilla es mucha o es poca? Aleluya. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese es otro problema que tenemos como cristianos,
que sembramos hoy y pretendemos cosechar mañana, pero así no es. Se requiere un tiempo para que la semilla germine en la tierra, se vuelva espiga y produzca fruto. Toma tiempo. No es que hoy sembré y mañana coseché. A veces Dios lo permite, a veces sucede así, pero la mayor parte del tiempo toca esperar un tiempo. Hay que vivir un tiempo para que la cosecha produzca, para que venga el fruto de lo que hemos sembrado. Ahora, el Señor dice, ¿qué estás sembrando? ¿Siembras para la carne o siembras para el espíritu? Hay personas que solo siembran cosas mundanas, que solo siembran los anhelos de su corazón, lo que desean en su corazón, todo lo que es de la carne. Siembran rencillas, contiendas, chismes, celos, amarguras, todo este tipo de cosas. Eso es lo que cosechan. Pero si por el contrario sembramos para el Espíritu, sembramos en el Espíritu Santo, sembramos las cosas de Dios, el servir, el ayudar, sembramos fe, eso cosecharemos. El verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe significa a los de la iglesia, a los cristianos, en la medida en que podamos hacerles bien, servirles, ayudarles. Efesios, libro de los Efesios, capítulo 2, verso 10. Dice la palabra que todos nosotros Dios nos creó para buenas obras. Somos hechura suya, o sea, Dios nos hizo, Jesús nos hizo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó Dios? Ahí dice la Biblia, ¿para qué nos creó Dios? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios preparó buenas obras, buenas acciones para que nosotros las cumplamos. Fuimos creados por Dios, apartados desde antes de la fundación del mundo, hechos para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros, oído con esto porque esto es importantísimo, Dios preparó de antemano una buena obra para que nosotros la hagamos. Pero cuando nosotros no la hacemos, cuando no cumplimos, estamos fallándole a Dios. Estamos dañando el plan de Dios. Por eso no recibimos lo que anhelamos, porque no nos detenemos un momento a pensar que Dios hizo una obra para que nosotros la cumplamos. Ahora bien, no se trata de volvernos un cajero automático, de que a todo el mundo que estire la mano le vamos dando monedas o plata o lo que sea. No es así, no funciona así. Tengo que saber exactamente el tiempo y el lugar donde cosecho, donde debo sembrar. Ciertamente allí en Génesis 26 lo que le pasó a Isaac, él sembró en el momento exacto que Dios le dijo y sembró en el lugar exacto que Dios le dijo. Y dice ahí a renglón seguido, se enriqueció el varón y se hizo muy poderoso. Ahora, si analiza con detenimiento, veámoslo un instante. Génesis capítulo 26, verso 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Si te fijas en el versículo, dice 3 cosas importantes. Una, sembró. Primer punto, sembró. Segundo punto, aquella tierra. ¿Dónde sembró?
en aquella tierra. ¿Por qué sembró en esa tierra? Porque Dios se lo dijo, que sembrara en esa tierra. Lees todo el capítulo 26 allí, te vas a dar cuenta cómo Dios le indica que no se mueva de ahí y que siembre. Ahora, Dios lo mandó a sembrar en un momento donde no había comida, donde había gran hambre sobre la tierra, donde nadie estaba sembrando porque ni siquiera había agua. Pero Dios sabía, Dios lo sabe todo. Él sabía que si Isaac obedecía y sembraba, le iba a multiplicar. Y entonces sembró en aquella tierra. Tercer punto, cosechó. Porque hay personas que dejan perder la cosecha. No solamente debemos aprender a sembrar, sino también aprender a cosechar. La palabra de Dios dice en Proverbios 10 que no puedo dormir en tiempos de siega, que hay de aquel que se echa a dormir cuando es el tiempo de la cosecha. Entonces tengo que estar apercibido cuando siembro y cuando cosecho. Entonces Isaac sembró, ¿en dónde? En aquella tierra. ¿Por qué? Porque Dios se lo indicó. Y cosechó aquel año al 100%. Cosechó al 100%. Y viene una frase maravillosa: y le bendijo Jehová. Y le bendijo Jehová. Dios bendice la siembra, Dios bendice la cosecha. Le bendijo Jehová, bendijo al varón. Verso 13: y el varón se enriqueció. ¿Quién se enriqueció? Isaac. ¿Cómo es posible que en medio de una hambruna, en medio de unas circunstancias adversas, entonces Isaac se enriquece y fue prosperado? Aleluya. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Qué glorioso es el Señor. En el tiempo más difícil, y Dios lo levantó, lo enriqueció y lo hizo muy poderoso. Más abajo dice que todos los filisteos y los que vivían allí cerca le tuvieron envidia. Entonces vimos por qué razón. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue sembrar. Eso es lo primero que hay que hacer, sembrar. Ahora bien, el Señor es el que da la semilla. La semilla es la palabra de Dios, y la semilla también en lo físico es la que Dios nos da. Dice la palabra: Dios da pan al que come y semilla al que siembra. El problema de la mayoría de cristianos es que se comen la semilla. Y cuando nos comemos la semilla, Dios no nos da más semilla, sino que empezamos a vivir de las migajas, porque nos comimos la semilla. El Señor dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, en tu corazón tú defines cuál es tu cosecha. En tu corazón tú sabes que vas a cosechar. Si siembras generosamente, generosamente cosecharás. O sea, si tú siembras harto, cosechas harto. ¿Cómo debo sembrar? Con alegría en el corazón, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría. ¿Dónde debo sembrar? Donde Dios me indica. ¿Cuándo debo sembrar? Cuando Dios me dice que siembre. Qué glorioso es el Señor. Qué maravilloso es Dios. Nos está diciendo con exactitud qué debo hacer y cuándo lo debo hacer. Dios da pan al que come y semilla al que siembra.
Tú necesitas pan para comer, pero es más maravilloso si tienes semilla para sembrar. Ahora, cuando uno siembra la semilla toma un tiempo para germinar, toma un tiempo para crecer y toma un tiempo para dar fruto. Entonces, en Marcos capítulo 4, Jesús lo explicó. Marcos capítulo 4, verso 26, el Señor lo explicó claramente. Decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aleluya. Siguiente. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La semilla sola germina, brota y crece, y el sembrador a veces no sabe ni siquiera cómo. Esa es la gloria de Dios, esa es la gracia de Dios, que nosotros sembramos y Dios da el crecimiento, que nosotros sembramos como Él nos indica y Dios nos da la cosecha. Aleluya. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Bendito el nombre del Señor. Así de que debemos ser sembradores. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que nos volvamos sembradores. Ahora, ¿cuál es la primera semilla? ¿Cuál es la semilla que Dios nos da? La semilla que el Señor nos da, todo ser humano la lleva por dentro. La semilla inicial es la que Dios puso dentro de nosotros. Es la semilla más valiosa que existe. Es la semilla que Dios mismo colocó dentro de nosotros. En Génesis capítulo 1, más adelante voy a hacer una predicación exclusivamente de la semilla. Dios, cuando creó los árboles, las plantas, dijo: de cada árbol su semilla, de su fruto y su semilla según su especie. Y los bendijo Dios para que fructificaran y la semilla se multiplicara. Así es lo mismo con nosotros. Cuando nos bendijo Dios, puso cada semilla en nuestro corazón. ¿Qué semilla llevas tú? Las cosas de Dios que haces por otros. Cuando tú siembras, cuando ayudas, cuando bendices, estás dando de tu semilla, la semilla que llevas dentro de tu corazón. Pero cuando tenemos un corazón mezquino y egoísta y no damos nada, ni ayudamos, ni bendecimos, ni sembramos, ni nada de estas cosas, entonces la semilla se muere. La semilla no da fruto, la semilla se seca y se acaba y no tenemos cosecha. La mejor semilla que podemos dar es cuando nos sembramos nosotros mismos, porque nosotros llevamos la semilla por dentro. Juan capítulo 12, verso 24, el Señor Jesucristo explica y nos dice: de cierto os digo. Recuerden que ya sabemos que cuando Jesús anuncia 2 veces de cierto es porque es algo imperativo, algo que es muy importante. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La forma para nosotros poder dar fruto es morir al yo, morir a los deseos de mi corazón, sembrarme yo mismo. Eso causa que tenga que morir a lo que anhelo, a lo que deseo para poder dar fruto. Ciertamente la semilla tiene que caer en tierra. Es lo primero que pasa. El grano cae en tierra. Caer en tierra es postrarse, caer en tierra es humillarse, caer en tierra es aceptar la voluntad de Dios.
no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No estar pensando en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, sino en lo que quieren los demás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es en todo momento pensar en necesidades de los demás y preguntarle a Dios en qué momento y en dónde debo sembrar. Toda la semilla no produce fruto. Hay una que sí produce fruto, otra que no produce fruto. En la parábola del sembrador allí lo vemos con claridad. Parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comen. Otra parte cayó entre espinos y los espinos la ahogan. Otra parte cayó entre piedras y crece rápidamente, pero apenas le da el sol se seca porque no tiene raíz dentro de la tierra. Pero hay una parte que sí cae en buena tierra y da fruto al 100%. Esa es la que debemos buscar, la semilla que cae en buena tierra, que va para que dé fruto siempre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que cuando nosotros damos fruto, como en Juan capítulo 15 verso 8, el Padre se regocija, Dios se regocija, porque cuando nos volvemos sembradores nos volvemos como Dios. Dios todo el tiempo está sembrando, todo el tiempo. Dios es sembrador continuo. Él hizo el cielo, las estrellas, el universo y se lo sembró al hombre. Su propio Hijo lo colocó para que nosotros fuéramos salvos a través de Él. Dios siembra en todo momento. Juan 15:8 dice que el Padre se glorifica, Dios se glorifica, se regocija en todo momento. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es lo que le causa regocijo al Padre cuando damos mucho fruto. De manera que no es solamente estar orando y anunciando, y como soy iglesia de Cristo, ninguna plaga tocará mi morada, ningún mal vendrá a mí. No es solamente eso, es obedecer lo que dice la palabra de Dios, como empezamos con la predicación allí en Eclesiastés capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, siembra en todo momento, porque después de muchos días lo hallarás. Con el pasar del tiempo empezamos a recibir. Conozco testimonios, conozco personas que es de una manera maravillosa. Las siembras, lo que uno siembra en otro guiado por Dios. La mejor tierra para sembrar es la obra de Cristo, es la iglesia. Por eso Satanás ataca tanto la parte del diezmo, las ofrendas y las primicias, porque cuando tú eres fiel, diezmando, ofrendando, dando primicias, Dios forma alrededor tuyo una muralla de protección, y aunque vengan enemigos no te pueden derribar, y aunque te ataquen no pueden ganarte, porque la siembra, el dar, tiene la bendición del corazón de Dios, puesto que Dios todo el tiempo está sembrando y dando. Dice el verso 2, reparte a 7 y aún a 8, o sea, da abundantemente, siembra con abundancia. Verso 3, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Aún las nubes todo el tiempo están dando, la naturaleza todo el tiempo está dando. Los árboles cuando dan su cosecha lo dan para otros, no se la comen ellos mismos. Verso 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si te pones a mirar al viento no vas a sembrar,
porque dice, uy, no, eso está soplando mucho viento, uy, no, eso se me va a llevar la semilla, y entonces empiezas a darte un montón de excusas para no sembrar. La mentalidad que nos colocaron en el corazón es una mentalidad avara, mezquina. Y no hay un demonio más grande que el demonio de la avaricia y de la mezquindad. Y entonces produce temor y trae pavor a los corazones. En una sola frase, es que si doy, me quedo sin nada. Pero estás observando el viento, estás mirando las nubes, que de pronto no va a llover o que de pronto sí va a llover, y qué tal que yo dé y no me dé ni las gracias. Pero eso no es lo que Dios quiere. El Señor dice, reparte a 7 y aún a 8. Siembra cuando el Señor te indique, en donde el Señor te diga, y Él va a multiplicar tu semilla. Hay que vencer ese espíritu inmundo que no nos deja dar y sembrar, y por eso no cosechamos. Porque nos llega una migaja y el temor en el corazón, agarramos esa migaja y la queremos atesorar, y digo, esto es mío y nadie me lo quita, y como es mío no doy. ¿Cuándo doy? Cuando tengo en mi mano asegurada la migaja y hay un pedacito de esa migaja que me sobra. Pero eso no es lo que Dios quiere. Hay que aprender a sembrar. Cuando doy y me queda la mano vacía porque sembré, porque di, estoy listo para recibir de Dios. Estoy listo para que el Señor vuelva a llenar mis manos. Recuerda, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si eres sembrador, Dios va a llenar tus manos de semilla todo el tiempo. Y cuando pasen los días y empieces a cosechar, será tan abundante tu cosecha que te pasará como a Isaac. Se enriqueció el varón y fue muy poderoso, y lo bendijo Jehová. Porque las cosechas que vienen de Dios traen la bendición de Dios, y lo que Dios da enriquece y no trae tristeza. Alabanza al nombre del Señor. Renunciamos al espíritu de mezquindad, renunciamos al espíritu de avaricia, renunciamos al espíritu inmundo de egoísmo y egocentrismo que dice, esto es mío, y no sembramos. Antes, por el contrario, con el mover del Espíritu Santo, a partir de hoy vamos a ser sembradores para gloria y alabanza de su nombre. Aleluya. Como tú no sabes, dice el siguiente versículo, el 5, cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de la mujer que está embarazada, así ignoras la obra de Dios. Tú no sabes. De Jesús hablando allí con Nicodemo, le dijo, el viento sopla donde quiere, y tú escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es el mover del Espíritu Santo. Tú solo cumple lo que Dios te manda. Si Dios te manda sembrar, siembra, y el Espíritu de Dios hará el resto. Él hace lo que tiene que hacer. Verso 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, tanto en la mañana como en la tarde, porque hay gente que dice, no, pues yo ya ayudé hoy y me acuesto. No, el Señor manda a que sembremos en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento en que tengamos la oportunidad, porque recuerda que fuimos creados para buenas obras. No sabes cuál es lo mejor, si esto o si aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Recuerda que cuando hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo, sembramos en la tierra que el Señor nos indica sembrar, entonces tenemos abundancia. Dios lo va a hacer.
¿Cuesta esfuerzo sembrar? Claro que cuesta esfuerzo sembrar. Tengo que primeramente vencerme a mí mismo, vencer todos los argumentos y ardides de Satanás que utiliza a las personas para sembrar duda, para poner duda en los corazones, y entonces empiezan a hablar mal en contra del diezmo, en contra de la iglesia, en contra de las ofrendas, y tengo que vencer todo eso. Lo más grande que hay que vencer es el miedo a no tener, el temor a que si doy me quedo sin nada, mejor lo ahorro. Algunos cristianos prefieren ahorrar y entonces toman la semilla y la guardan y la guardan y la guardan, pero la semilla guardada no produce fruto, porque nos enseñaron en el mundo que tenemos que tener guardado, que si no tenemos guardado estamos desnudos y no tenemos un colchón de seguridad y no tenemos nada para los tiempos difíciles. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el justo por la fe vivirá. Nosotros ahí es donde debe actuar la fe. Si el Señor me mandó a sembrar, significa que en los tiempos difíciles voy a cosechar de una manera sobrenatural. Recuerda que al sembrador lo protege una muralla. Hay una muralla alrededor del sembrador. Y aunque vengan muchos enemigos, la muralla no caerá porque Dios la sostiene. No podrán, vendrán por 7 caminos contra ti y huirán. Vendrán por un camino tus enemigos y huirán por 7 caminos. Empezará a cumplirse lo que el Señor anunció cuando fueres obediente y empecemos a sembrar cuando Dios nos indique. Entonces prestaremos a muchos y no pediremos prestado. Estaremos siempre arriba y nunca abajo. Seremos cabeza y nunca seremos cola. Ese es el secreto. En el mundo nos enseñaron que a través del ahorro, el trabajo fuerte y este tipo de cosas podríamos estar ganando siempre, pero nunca como ahora se ha demostrado que no funciona. Muchas personas han ido a la quiebra después de tener una posición económica fuerte. El banco te quita, te roba la mitad de tu semilla. El sistema del mundo te roba lo que tú ahorras durante años. En cambio, la bendición del Todopoderoso, la bendición del Altísimo enriquece y no añade tristeza, no añade aflicción. De Dios proceden las riquezas y la gloria. Dios es el que lo levanta a uno. Gloria a su santo nombre. Lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en estos tiempos es que echemos nuestro pan, que empecemos a sembrar. Allí donde estás, vas a inclinar tu rostro y a decirle: Señor, te pido perdón porque se me ha olvidado sembrar. Te pido perdón porque me comí la semilla. Te pido perdón, oh Dios, porque cuando me indicaste sembrar no lo hice, porque he sido desobediente y rebelde. Hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, renuncio al espíritu inmundo de avaricia, al espíritu mezquino, y lo echo fuera. Declaro que mi generación es bendita, que toda mi casa son sembradores, que tú nos llenaste de semilla de bendición y la semilla que llevamos es bendita para que dé fruto. Declaro la gloria de Dios. Declaro que
Aunque haya tiempos difíciles, tú en medio de esos tiempos nos levantas, porque nos has hecho sembradores. Alabamos tu glorioso nombre, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Señor, ayúdanos a discernir, hermoso Espíritu Santo, ayúdanos a discernir el tiempo y el lugar cuando debemos sembrar, a no comernos la semilla, a ser sembradores como tú lo mandas en tu palabra, a echar nuestro pan sobre las aguas, a bendecir a 7 y aún a 8, a dar con libertad, Señor, conforme tú lo indicas, porque fuimos creados para buenas obras. Señor, ayúdanos a ver esas buenas obras en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice cada semilla. Bendice cada semilla, Señor, que sembramos en la obra de Dios. Haz memoria de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestras primicias, para que tú seas multiplicándolas de una manera sobrenatural, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Declaro bendita a las familias de esta iglesia. Declaro en el nombre de Jesús que sus finanzas empiezan a resplandecer por la gloria de Dios. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo se abren puertas de bendición, y declaro que cada persona que está viendo esta enseñanza, esta predicación, la declaro bendita, y declaro que es un sembrador para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús declaro que ninguna plaga tocará su morada. No he visto nunca justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque nosotros somos sembradores de la gloria de Dios. Declaro la bendición del Todopoderoso, y que sus cosechas empiezan a venir, que hay cosechas que Dios tenía guardadas para este tiempo, y en el nombre del Señor Jesucristo empieza la cosecha a fluir de una manera sobrenatural. Que las siembras que estamos haciendo en estos días dan cosecha al 100%, conforme a la bendición del Altísimo. Declaro que la gloria de Dios resplandece sobre cada terreno donde mis hermanos siembran, sobre cada lugar donde mis hermanos siembran, allí en sus empresas, en sus universidades, colegios, en sus casas, en sus iglesias donde ellos siembran. Declaro la gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, puertas de bendición se abren y puertas no se cerrarán. Jehová Dios va delante de nosotros, el Señor Jesucristo va delante de nosotros, porque Él es el buen pastor y nada nos faltará. Dios quita puertas de hierro y cerrojos de bronce. Y declaro que la bendición del Todopoderoso viene sobre mi vida, sobre mi casa, sobre la vida de mi familia. Declaro la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios sobre cada persona que está viendo este servicio en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo los declaro benditos, 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 y la gloria de Dios resplandece. Alabanza a su glorioso nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.